Nos vamos al artículo 39, lo que decíamos el otro día. Y te parece bien, antes de empezar, a mí me gustaría que en relación a la metodología de esta comisión, pues bueno, pues ya antes de entrar en materia, que cerráramos un poco lo que va a ser el devenir de la misma. Es decir, por ejemplo, hablabas antes de que ibas a interesar la comparecencia de otra persona. Pero al final... Al final nada, ¿no? No, digo que vamos a tratar los textos que dijimos y al final hablamos de la parte organizativa de lo que quede. Da igual, sí, da igual. Si queréis hablar primero de los artículos y después de la metodología, bueno, pues no hay ningún inconveniente. Luego ya si quieres al final claro, cerramos... Claro, los puntos que íbamos a ver los vemos y al final vemos lo que quedamos pendiente y qué nos queda para finalizar, ¿vale? Sí. El artículo... De todas formas, porque entiendo yo su preocupación, las siguientes comparecencias ya pueden ser dentro del trámite legislativo, que lo hay y existen, ¿eh? Pero que lo puede explicar, cuando se hace una ley, se puede convocar a gente a que dé su opinión sobre la misma. Pero tenemos que ver si es la última sesión o no. Vale. No, pero bueno, es más que nada porque, por ejemplo, nosotros como grupo parlamentario pues queríamos traer, antes de cerrar el texto legal, una comparecencia. Y, por ejemplo, si Izquierda Unida también está interesada en una comparecencia, porque vosotros ya habéis propuesto 3 comparecencias, bueno, pues por limitar o acotar esto a un cierto tiempo, que no se dilate lo que indefinidamente, pues decir, bueno, pues si el grupo parlamentario Izquierda Unida está interesado en proponer a alguien y nosotros a alguien... Si se trata de... Vale, yo creo que hoy podemos terminar la ley en sí y luego tener una última sesión donde se den las comparecencias y al final hagamos ya el repaso final, por si hubiera ya con el texto elaborado como ha salido de aquí. Vale, sí, perfecto. Venga. A ver, el artículo 39, una propuesta. El 1 y el 2, como dice más o menos lo mismo. Bueno, como dice cosas muy parecidas, el refundirlo en un texto más entendible y más lógico. ¿Haces tú la propuesta? Sí. ¿Tú que se te dan mejor las letras? ¿Vale? Y después la propuesta del 3 era modificarlo en lo siguiente, ¿vale? Con lo que ha dicho Guzmán y que a nosotros no nos parece mal. Con lo que ha dicho Guzmán y... al baño corriendo. Sí, con lo que nos ha dicho Guzmán y lo que no nos parece mal sería hacer lo siguiente. En vez de poner los 66, poner 25, pero de la siguiente forma, cambiando un poco la filosofía, ¿vale? Hasta ahora lo que hacíamos era, elegíamos 66 personas, que era el órgano, el Consejo Ciudadano ese, ¿vale? Y como ha dicho Guzmán, que además yo creo que es interesante, el que por qué vamos a otra vez a cerrarlo, a regirlo por tal, sino que la abriéramos. La propuesta es que fijáramos un número de 25 personas que lo que se dedicaran a hacer es a convocar ese Consejo Ciudadano, a coordinarlo, a dinamizarlo y tal, y que lo hicieran todo lo abierto posible, que esas personas se eligieran en una primera reunión, ¿vale? Que la única función que tendrían sería la de convocar reuniones en las ciudades, la de abrir el proceso, es decir, que no lo cerremos a otro órgano, porque al final es cierto que lo que íbamos a crear es otra asamblea bis, y quizás no en eso yo creo que nos podríamos estar equivocando, y cambiar la filosofía a que fuera el Consejo Ciudadano fueran reuniones abiertas que se hicieran periódicamente en ciudades distintas sobre temas distintos, y claro, como esto no funciona de forma asamblearia, que hubiera gente que lo convocara, y quien lo convocara sería un número de 25 personas que serían las que se encargaran de eso, ¿vale? El Consejo Ciudadano serían las reuniones que se harían, las 25 personas serían las encargadas de dinamizarlo, coordinarlo, convocarlo y tal, ¿vale? Entonces lo que hacemos es la propuesta esa, de cambiar esa filosofía, hacerlo así, cambiar la filosofía que habíamos planteado a otra distinta. 25 personas, ¿qué personas? ¿Cómo se eligen? Eso ya lo pondríamos en... Sí, pero ¿cómo se eligen? Claro. ¿Quiénes son esas personas? Pero la idea es, en vez de tener un consejo extremeño de 66 personas permanentes que se han elegido por colectivos sociales, la mitad no, el consejo extremeño, un poco lo que él ha hablado, que sean esas reuniones que se puedan tener en distintas ciudades con ciudadanos, con colectivos sociales abiertos, donde tú planteas temas de que se estén elaborando la propia ley, en fin, todo lo que hemos estado comentando en la anterior comparecencia. Por lo tanto, no abierto. Y lo único que tiene que haber son 25 personas que lo convoquen. ¿Y cómo se eligen esas 25 personas? En la primera reunión eso lo definiríamos en el reglamento. Claro, lo que se hace es
El consejo seguiría existiendo, lo que no sería un consejo cerrado, sino que sería un consejo abierto. Y al final lo que haría esa gente no es estos son los del consejo, porque al final parecería una asamblea bis, sino que se dedican a coordinar y convocar. ¿Cómo se eligen? Pues definiríamos en el reglamento cómo se eligen, pero la filosofía es que fuera elegida en la primera reunión que se realizara, que se convocara de una forma muy amplia y se buscara la forma de decir que eso le tenemos que dar más vueltas, que eso no hay por qué plasmarlo en la ley, es decir, que la elección de las 25 personas hay que hacerlo de una forma. Claro, hay que hacerlo, no hay que plasmarlo aquí, eso hay que plasmarlo en un reglamento que hay que darle más vueltas y que es cuando se decide cómo se eligen y tal, ¿vale? Que veamos pros y contras. O sea, aquí lo único que tenemos que marcar es a rasgos generales lo que es el Consejo Ciudadano, y lo que estamos diciendo es que cambiemos la filosofía de que sea fijo un grupo de personas, porque al final es que iba a ser, al final es que podía convertirse en lo mismo, a hacer reuniones abiertas, es decir, hacer reuniones que lo que potenciaran fuera la participación ciudadana con las mismas funciones que tenía esto, pero que fuera que las 25 personas o 20 lo que hicieran simplemente sería coordinar esa labor de convocar, de trasladar las cosas, de todo el trabajo que lleva, ¿no? A nosotros nos parece bien el cambio de criterio en ese sentido, porque efectivamente deja de ser un órgano y es un foro de participación. Ahora, yo sigo teniendo dudas de dos cosas. Efectivamente, la elección, 25 miembros que ponemos y que se dejaría el desarrollo reglamentario, pero quizás una acción que nos podemos plantear es que, bueno, que haya a lo mejor una previa inscripción de ciudadanos y que luego se haga directamente un sorteo por la Junta Electoral, o que sea primero quienes estén interesados y muestren su interés inscribiéndose. No sé, habría que plantear eso un poco por tenerlo más claro. Y otra cosa que me preocupa es entonces qué funciones tienen los 25, qué hacen, convocan y van a las reuniones, dirigen, pero previamente que llevan un programa elaborado sobre actuación que definen los grupos políticos, o cómo se articula. Yo te digo, en las funciones del Consejo, aquí en el artículo se define un poco cuáles son las funciones del Consejo, ¿no? De forma general. Las funciones concretas del Consejo habría que definirlas en un reglamento, es decir, entrar a la definición exacta de qué haría el Consejo, qué competencias y tal, se definiría en el reglamento. No creo que tengamos que aquí entrar en ello. La forma de elección tenemos que verlo, y por eso digo que eso lo dejamos para el reglamento, que podemos cerrar un número, porque al final nos tenemos que poner en la tesitura, es decir, son gente, ¿qué función va a tener esas 25 personas? Coordinar. Todas las que se le ponga al Consejo Ciudadano, es decir, si al Consejo Ciudadano se le pone que tiene que realizar una labor de escucha activa, ¿vale? Una labor de escucha activa de qué es lo que piensan los ciudadanos extremeños, ¿no? Por ejemplo, yo estoy poniendo un ejemplo de lo que sea, a lo mejor en el reglamento llegamos que tiene que ser una de sus funciones. Ellos tendrían que buscar, el Consejo ese se dedicaría a convocar, a coordinar las reuniones que se realizarían en Extremadura para detectar eso. Y sacaría un informe, una conclusión que se elevaría a la Cámara. Es decir, que todo el desarrollo de la filosofía que viene plasmada de forma general en este artículo, hay que plasmarlo después en el reglamento, que aquí no hay por qué cerrarlo, ¿vale? Que aquí lo que tenemos que estar de acuerdo es en la filosofía, es decir, dijimos que queríamos un Consejo de Ciudadanos, ¿vale? Y en eso todos estábamos de acuerdo que queríamos un Consejo de Ciudadanos. Es cierto con el planteamiento que nos han hecho aquí, y vosotros habéis coincidido, es cierto que decimos, oye, pero vamos a hacerlo que sea un Consejo Ciudadano abierto, porque es una tontería el que vayamos a cerrar y vayamos a crear lo mismo que está aquí, bis. Pero decimos, claro, pero no nos equivoquemos y al final las cosas no surgen por ciencia infusa, sino que tiene que haber alguien que las tenga que coordinar, que las tenga que lanzar y tal. Y para eso lo que hacemos es designar, o que varias personas fueran las que se encargaran de eso. La forma de elección, la forma de cómo, tendríamos que verlo, es decir, eso tendría que verse después en un reglamento, porque definirlo ahora, igual que no íbamos a definir cómo se nombraban a los 66, porque os acordáis que el otro día dijimos que no se iba a definir cómo íbamos a nombrar a los 66. Hombre, dijimos que no había que definirlo, sí que había que indicar un poco, porque cuando tú creas un órgano, también lo puede comentar el letrado cuál es su opinión, como mínimo la ley te exige, cuando se trata de un órgano, por lo menos en la Administración, que determines cuáles son sus funciones básicas, su composición, por lo menos el régimen, lo básico, para que luego el desarrollo reglamentario se perfeccione, porque claro, si no quedaría muy abierto, y bueno, igual que lo habéis comentado en varias ocasiones, el desarrollo reglamentario tiene el riesgo de que, entonces ya que el órgano de consenso es sí que a lo mejor es conveniente que lo determinemos, no determinado hasta el extremo, pero sí la base. Entonces, lo de las funciones y el cambio de sistema
Yo lo veo bien porque es eso, es al final, no es un órgano, es como un foro de participación. Pero las funciones vienen definidas, es decir, pone, sí, si las tenéis aquí. Hagan efectivo el principio de participación ciudadana, ejerciendo para ello funciones de asistencia y asesoramiento a los ciudadanos, incentivando y promoviendo debate sobre cuestiones de actualidad, interés y tal, incluso formulando iniciativas, es decir, que las funciones están definidas, ¿vale? Yo lo que estoy diciendo es que en el artículo, en el punto unido de ese artículo, hagamos una redacción algo más correcta, que ponga claro eso y que después lo desarrollemos sobre la filosofía que hemos dicho, ¿no? Que cambiemos, es cambiar un poco la filosofía, ¿vale? Es un consejo ciudadano, pero en vez de hacerlo cerrado, es hacerlo abierto. Y que la función de las personas que se designen y que busquemos la forma que se designen y podemos poner por encima qué condiciones tienen que cumplir esas personas, entre comillas, sean las que su labor sea la de coordinar, ¿vale? No sea el Consejo Ciudadano es algo que va a formar parte de todo el mundo que quiera, pero hay una serie de personas que lo que hacen es coordinar esa tarea, ¿vale? Coordinarla, garantizar que se hacen una serie de funciones que lleva establecido el Consejo y tal. Entonces no se está creando un Consejo Extremeño de Ciudadanos, lo que se está creando es una serie de coordinadores para que... No. Es un Consejo Extremeño de Ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que en vez de hacer que el Consejo Extremeño de Ciudadanos sea limitado a 66 personas, sea abierto a todos los ciudadanos extremeños y extremeñas que quieran participar en cada momento dado en el asunto que consideren concreto. Yo es que lo veo más como un instrumento para canalizar lo que se recoge en los foros de participación que se van a celebrar. Parece más esa vía, ¿no? Parece que optáis por el tema que comenta Navarra, ¿no? De lo que llevaron a cabo en las ciudades. Entonces, este grupo de personas canaliza hacia la administración o hacia el gobierno lo que los ciudadanos observan que está pasando con el gobierno abierto, con el desarrollo o con cuestiones nuevas que se estén dando de participación y de relación con la administración. Sí. Entonces, sí que es verdad que parece que el carácter de órgano como tal no lo tiene. A lo mejor es mejor denominar los foros. No. Hemos cambiado nosotros lo hemos cambiado. Es decir, el otro día estábamos de acuerdo con esto. El otro día dijimos que lo único que íbamos a entrar a debatir era la gente que componía el consejo y, entre comillas, cómo iban a ser elegidos, ¿no? El otro día, que yo recuerde la reunión, quedamos en eso. Que podemos cambiar de opinión, es decir, que no pasa nada. Lo único que estoy diciendo, nosotros solo proponemos un pequeño cambio de matiz, es decir, un pequeño cambio de matiz que lo va a enriquecer mucho más, que sigue siendo un consejo extremeño de ciudadanos y ciudadanas, es decir, eso no cambia. Lo que cambia es el pequeño matiz de, en vez de hacerlo cerrado, lo hacemos abierto. A mí me gustaría opinar. Claro. A mí tengo la impresión de que quizá después de oír la intervención de Guzmán, que ha sido fantástica, sobre todo con este tema de los foros abiertos que ha hecho tanto en ciudades como en pueblos, por aquello del cambio en cuanto a la concepción entre lo rural y lo urbano, que si se crea esto, al final se vuelve a crear otro órgano en el que muchos ciudadanos empezarán a decir que no se sienten representados, es decir, se supone que si el gobierno crea una ley de gobierno abierto con los grupos políticos, se supone que ya el ciudadano tiene acceso directo a la información y al gobierno, y va a tener todos los canales de comunicación con el gobierno, porque yo creo que esto son dos cosas distintas. Una es que nos planteemos ahora, que yo creo que sería interesante, antes de que se apruebe la ley, pedir opinión a los ciudadanos a través de algunas reuniones que pueden ser convocando a través de los medios sociales, como se está haciendo ahora, y escuchando, pero una vez que está aprobada toda la ley, yo creo que lo que él ha dicho, Guzmán, y a mí me ha parecido interesante, quizás haya que hacer una evaluación y cada cierto tiempo hacer convocatorias para los ciudadanos que quieran asistir y que expliquen y que, bueno, pues digan cómo va la ley de gobierno abierto. No, si es que no es que si no, lo otro vale, es volver a crear otro órgano. Yo voy a ser muy claro.
una condición que nos ponemos en el Partido Socialista para que salga la ley es que haya un Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas. ¿Que podamos entrar a debatir en los matices que hemos entrado a debatirlo? Perfecto, pero nosotros no vamos a renunciar porque nos parece una de las partes más importantes para nosotros de la ley que planteamos en el Parlamento extremeño y que registramos era el Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas por filosofía, porque lo creemos así y porque ahí sí que estamos dispuestos a dar ciertos pasos para atrás en ciertas cosas, como veremos después en lo de los debates o darle una vuelta. Pero hay en ciertas cosas que para nosotros es imprescindible para que la ley salga con el apoyo del Grupo Socialista. El Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas, buscar una nueva forma de participación de los ciudadanos, para nosotros es imprescindible. Podemos estar de acuerdo en entrar en el matiz, antes estábamos dando aquí una vuelta, cómo podíamos adaptar eso a lo que también había hecho Guzmán, que es su aportación, igual que la aportación que puede haber hecho aquí o que hace aquí mucha gente. Pero para nosotros es condición indispensable que haya un Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas. No, además, yo creo que no es que se esté cuestionando el crearlo, ¿no? Porque en eso sí que se estaba de acuerdo. Es lo que está planteado César, es cambiar un poco la filosofía de ese consejo, pero no cuestionar la cuestión, porque ya además sí aparece en el borrador y estábamos... Y de cómo se elige, es que al final va a ser un órgano, insisto, en el que todos los ciudadanos no se van a sentir representados, porque volvemos a lo mismo. Es que no es un órgano representativo. Porque un órgano ya que representa... ¿Cómo? Es que no es un órgano de representación. El Consejo de Ciudadanos no es un órgano de representación. Para nosotros, es que nosotros no creamos un órgano. Vamos a ver. Pues, a ver, ¿no? Nosotros hemos definido unas funciones de cuál es el órgano, qué hace el órgano. Es decir, el órgano no representa a los ciudadanos. Quien representa a los ciudadanos es el Parlamento extremeño, ¿vale? Porque los ciudadanos votan y deciden que estos son los que les representan. Sí, claro. El Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas no pone ahí que sea un órgano representativo. Si lo pone, lo quitamos, porque además no debe ponerlo. Sino que busca el incentivar la participación ciudadana y el que haya procesos en el que se escucha a la ciudadanía y haya un elemento que sirva para escuchar a la ciudadanía y, como ha dicho él, no solo virtualmente, que lo vamos a tener, porque en la ley habla de ciertos elementos para escuchar de forma virtual, que es el portal y tal, sino de forma física, que es imprescindible. Para nosotros es imprescindible que eso se haga no desde los partidos políticos, sino que se haga desde los ciudadanos. Se nos ha hecho una propuesta por parte de Izquierda Unida, que a nosotros nos parece perfecta, que sean los propios ciudadanos quienes decidan, primero, que sea abierto, es decir, que no creemos un órgano cerrado, porque puede pasar eso de, oye, ¿y por qué yo no puedo asistir a una reunión en la que se vaya a hablar? Vamos a decirlo de alguna forma, imaginaros, poniendo un ejemplo concreto, se le pide al Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas que hagan el proceso de consulta de la ley de participación ciudadana, de la ley de gobierno abierto, ¿no? Entonces le pedimos que hace esa labor, pero el Consejo ese tiene que abrir el proceso de escucha a los ciudadanos, es decir, y hay una serie de personas que lo que hacen es coordinar esa tarea. Definen cómo convocan a la gente, cómo lo convocan, pero es completamente abierto, ¿vale? Hay algo que yo creo que decía Guzmán, que es que no nos dé miedo a ciertas cosas. Y en esto ocurre una cosa, y si os dais cuenta, al final muchas veces desde las administraciones, desde la política, no se hacen ciertas cosas por miedo. El Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas que proponemos nosotros se está haciendo, y se está haciendo de espaldas, entre comillas, a la política. Es decir, como los ciudadanos no han encontrado respuesta a la política, a su demanda de participación, lo que han hecho es crear asambleas que son el 15M. ¿Vale? Nosotros lo que estamos diciendo es... Se ha fracasado también el asociacionismo, ha fracasado también, entonces... No, pero que eso es un tema de debate más de fondo. Yo no estoy hablando de fracaso. Es decir, que yo no he hablado de fracaso, aquí no he dicho la palabra fracaso. Yo lo que he dicho es que nosotros no hagamos ciertas cosas no quiere decir que los ciudadanos no la vayan a hacer, si es que el problema es que los ciudadanos se organizan, y lo que estoy diciendo es, si los ciudadanos han buscado nuevas formas de participación, incentivémosla, organicémosla entre comillas y busquemos la forma de que se haga de la forma... controlamos. No, he dicho no he dicho organicémosla. No. Entonces al final terminamos organizando otra vez a los ciudadanos. He dicho incentivémosla. Incentivémoslas. ¿Cómo se incentiva? Diciendo, ponemos las herramientas para que lo podáis hacer de una forma adecuada, ¿vale? A mí, si fuera un ciudadano, me encantaría que la Administración y la Asamblea de Extremadura me pusiera los medios para que pudiera hacer lo que estoy haciendo. Y en esto, en parte, es poner los medios a la gente a que pueda hacer lo que están haciendo de forma natural. Si es que y decir, oye, y aparte queremos que las conclusiones que saquen sean trasladadas, tengan un sentido en alguna parte. Y lo vuelvo a repetir. Para nosotros es un elemento imprescindible.
de la ley. Es decir, para nosotros, para el Grupo Socialista, es un elemento imprescindible de la ley al que no vamos a renunciar. Lo dijimos el primer día, lo plantamos en el borrador, en la anterior sesión lo dijimos, estábamos de acuerdo que se iba a crear, incluso se decía, vale, vamos a buscar que no tenga un coste, vamos a ver cuánta gente, vamos a verlo, es decir, y en ese afán hemos cambiado incluso la filosofía, de decir, ¿por qué tenemos que elegir a 66 personas que digan es que no nos representan, es que no estamos diciendo que representen a nadie, pero tiene que haber siempre gente que coordine? Lo que decimos, la función de esa gente va a ser la de coordinar, la de potenciar, la de trasladar las opiniones. Ya está. No te... Pero claro, al final trasladan las opiniones. Que no. ¿Cómo que el primer paso es súper importante a la hora de decir, bueno, ¿cómo se van a designar las 66 personas? Para mí eso es súper importante. Después creo que el problema de que ese consejo es que tú cierras el consejo. Contrario, vamos a ver, si lo que estamos diciendo, éramos un consejo. La propuesta que traíamos aquí nosotros era un consejo cerrado, en el que estabais de acuerdo. El otro día estabais de acuerdo. Un consejo cerrado. Después de escuchar la opinión de Guzmán y de que Víctor me hicieron una serie de reflexiones, decimos, ¿por qué tenemos que hacerlo cerrado? Y lo que estoy proponiendo es abrirlo. Es decir, no, lo que teníamos antes era cerrado. Y lo que proponemos es abrirlo. ¿Abrirlo es decir, hasta cuánto? ¿Hasta 100, hasta 200, hasta 500, hasta a lo mejor 1000? no me estoy explicando mal, o a lo mejor es que yo sí lo veo y es complicado, no sé. A ver, Víctor. A ver si te Lo estamos centrando en las 25 Víctor, a ver si yo personas. me entero. A ver cuál es el Exactamente. problema. A ver. La idea que yo tengo, es que la administración, gobierno y parlamento de Extremadura podamos, junto con los ciudadanos, discutir determinados ámbitos de la política. Ahí, perfecto. Entonces, convocando para eso a la gente. Muy Se bien. convoca a colectivos sociales, se convocan a Perfecto. ciudadanos abiertos, de tal forma que todo el mundo puede participar. No 66 personas, sino todo el mundo. Bien. El problema es que yo creo que lo que estamos discutiendo en el fondo es quién, entre comillas, lidera eso, cómo se convoca eso, lo hace el gobierno, lo hace el parlamento. Era un poco la discusión que hemos tenido antes. Entonces él me proponía, podemos discutirlo, que 25 personas, que yo creo que deberían elegirse en esas reuniones por la gente que allí participe, sean un poco quienes se encarguen de coordinar esas reuniones, junto con el gobierno, obviamente, y junto con el parlamento cuando nos afecta al parlamento. Y que esas 25 personas pues sean un poco las que digan, hay que convocar esta reunión, o vamos a hablar de este tema, se está planteando, hay que empezar a ponerlo encima de la mesa. Esa creo que es un poco la idea. Pero entonces esa idea, claro, es que esa idea que estás transmitiendo a mí no me parece mal. A mí lo que me parece mal es que con esa filosofía se diga que el Consejo Ciudadano tiene funciones que no le corresponden en virtud de ese razonamiento, como es asistencia y asesoramiento a los ciudadanos y ciudadanas. Claro, vamos a ver. Entonces ya no. Por eso yo es que hemos dicho que vamos a redactar el 1 y el 2. Esto se va a modificar. Vale. Esas 25 personas no serían el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano es abierto, con el que quiera participar. Es que es un poco de lío, ¿verdad? Un poco, claro. Es un poco de lío porque yo sé que tú lo dices, vamos, que lo decís los dos. Yo es que soy de ciencia, yo me explico fatal. Por operatividad, ¿no? De decir, bueno, ¿quién va a convocar a los ciudadanos, no? Y mi pregunta es, para el 15M ¿alguien convocó a los ciudadanos? No, se convocaron ellos. Si queremos hacer una ley abierta, de gobierno abierto, en el que haya una participación ciudadana, si ya tenemos que nombrar a un grupo que convoque a los ciudadanos, al final los ciudadanos van a volver a tener la sensación de que se les manipula, de que se les organiza, de que no se les deja libertad. Es decir, yo creo que con las nuevas tecnologías vamos a crear instrumentos, vamos a abrir ventanas dentro de esa ley de gobierno abierto para que los ciudadanos se puedan convocar entre ellos cuando sientan la necesidad de que el gobierno se reúna con ellos. Y no se puede dejar en manos de 25 personas la decisión de volver a estar controlando a los ciudadanos. Es decir, Aquí serían 25 personas incluso que sean elegidos por ellos mismos. Claro. O sea, el ciudadano no va a tener la por sensación ellos de que mismos se somos le los manipula, diputados de que y se le sienten manipula. manipulados Si y un miembro de una controlados por asociación- nosotros. No, Consuelo, el ciudadano no puede tener la sensación que se le manipula para convocarle y tal. Si dentro de una misma asociación se ha elegido una persona para que
coordine con otras personas esas reuniones con el gobierno, con el Parlamento, y se pueda trasladar de lo que salga ahí, se pueda trasladar aquí las peticiones, en fin, lo que traten y lo que hablen. Todos llevamos mucho tiempo en esta vida. Porque si el problema es eso, yo no sé si sería factible y si se podría aceptar a lo mejor que en la ley, en el artículo 39, figure que va a existir un Consejo Extremeño de Ciudadanos y Ciudadanas, cuyo objetivo es incentivar y promover debates sobre cuestiones de actualidad e interés general, y donde incluso se puedan redactar o elaborar iniciativas que se puedan presentar a las instituciones y a las autoridades públicas. Ese consejo se reunirá periódicamente en distintas ciudades para que sea lo más amplio posible, y ya está, y dejarlo ahí un poco. Y en sus reuniones se organizarán. Perdón, ¿y sus primeras reuniones? En las reuniones que se empiecen a convocar, se puedan organizar. Y reglamentariamente la Administración le da un instrumento de seguridad jurídica para... Efectivamente, la Administración lo que tiene que hacer es... Pero es lo que pone aquí, si es que la Administración lo que tiene que hacer es estar presente, escuchar, en el caso de que exista, de que se elabore una ley, por ejemplo, ahí se tendría que elegir de que se elabore, que puedan hacer una propuesta normativa, ¿no? Que se presente, que puedan defenderla, aunque obviamente al final el gobierno, si le afecta a ellos, o el Parlamento, es quien tomará la decisión, porque para eso representamos a los extremeños, entre comillas, ¿no? Entre comillas, no, eso es lo que hay. Pero bueno, entonces... Pero Víctor, eso que has dicho a mí me ha parecido interesante. Yo creo que en esa línea, es decir, ese Consejo de Ciudadanos Extremeños es el consejo de todos los ciudadanos extremeños. Que quiera participar, claro. De todos. Pero yo puedo querer participar un día y otro día no. Claro, efectivamente. Entonces, claro, pero es decir, yo quiero participar un día, otro día no. Y yo quiero enterarme por un medio, por el medio general, por el que todos los ciudadanos se enteran, no por el medio de 25 personas. ¿Me entiendes? Vamos a ver, lo que yo digo es que os habéis vuelto todos muy anarca. Sí, no, es que yo soy bastante anarca. No creo. Bastante anarca. Pues yo entonces tiro para otra parte. Pero da igual. Es que yo soy es que yo creo que si estamos hablando de que los ciudadanos participen, tienen que participar libremente. Claro que sí, pero yo y con los medios que nosotros y que el gobierno tiene la obligación de facilitarle. Estamos de acuerdo que haya un Consejo de Extremeños de Ciudadanos y Ciudadanas, ¿vale? El millón que hay en... No, espérate, estamos de acuerdo que haya un Consejo de Extremeños de Ciudadanos y Ciudadanas, ¿vale? Que la gente pueda participar libremente cuando crea y cuando quiera, ¿vale? Y cuando crea que pueda aportar al tema que se vaya a tratar. Efectivamente. Que se reúna periódicamente. Efectivamente. Vale. Que pueda escuchar a los ciudadanos, elaborar propuestas que se puedan plantear en el Parlamento. Sí. Después son los ciudadanos los que van a decidir. Estamos de acuerdo, ¿no? Perfecto. Si el único punto que nos queda, el matiz que nos queda o lo que nos tenemos que poner de acuerdo es que alguien los tiene que organizar. Entonces, yo creo que alguien los tiene que es decir, ¿quién convoca? ¿Quién convoca? Ese es el tema fundamental y esencial. Convocan entre ellos, los ciudadanos, a través de las redes sociales, cuando consideren que hay un tema candente. Eso es lo que yo propongo que puede ser la salida. La primera convocatoria la tiene que hacer el gobierno, el Parlamento, uno de los dos, o los dos. Es que va a ser aquí la primera. Lo que yo propongo es que en esa primera reunión ya la gente se puedan ellos autoorganizar. ¿Que quieren autoconvocarse para la próxima? Perfecto. ¿Que quieren elegir a gente que lo vaya coordinando y organizando? Yo creo que sí. Pero esa primera reunión, ¿a quién llamas? A todos los... No, lo haces en la convocatoria. A la ciudadanía. A la ciudadanía. Sociales. Era un poco la idea que yo tenía. El papel del gobierno y del Parlamento es organizar esa primera reunión, pero que a partir de ese momento eso cobre vida. Y si es posible, vida propia. No, tiene que cobrar vida propia. En eso estoy de acuerdo. Si a mí la única preocupación, que vosotros sois muy anarca, o vosotros sois todos aquí del 15M, pero del 15M no somos, Espérate. En estos grupos al final siempre sale un líder.
Ya, pero espero que no. Vamos a ver, yo también. Pero que no se ha impuesto por Claro, vamos a ver. Mi única preocupación, ¿vale? Es decir, estamos de acuerdo en la mayor parte ya, ¿no? Estamos de acuerdo en la mayor parte. La única duda es la parte de organización y ciertas cosas. Mi preocupación es que al final no funcione porque falle simplemente el elemento organizativo, el elemento de intendencia. Mi preocupación, el elemento de intendencia, el elemento de llegamos a la asamblea, cómo nos ponemos, es decir, el que no se definan ciertas cosas que hagan que sea un guirigay y que no... Me digo espera, digo mi preocupación, ¿vale? Yo me pongo en la cabeza y digo, venga, se pasa el primer momento ese. ¿Cómo se va? Digo mi preocupación, que la podemos salvar y que tenemos que ver, que a lo mejor lo podemos dejar abierto, ¿vale? Como ha planteado Víctor, que a lo mejor lo podemos dejar abierto. Pero mi preocupación es que no consigamos que eso funcione después, ¿vale? Porque para mí, las cosas asamblearias no funcionan, ¿vale? Mira, aunque pienso lo contrario. Te voy a poner un ejemplo, César, te voy a poner un ejemplo un poco... Bueno, los jóvenes cuando deciden hacer un botellón se organizan por internet estupendamente y no hay nadie que les organice, no hay nadie que les diga dónde tienen que ponerse, cómo lo tienen que hacer. Yo de todas formas, no que sea muy partidario de los botellones, pero bueno, creo que se divierten y que se lo pasan estupendamente y demás. Que beban poco y con eso me conformo. Pero, es decir, los jóvenes se organizan libremente como quieren. Se supone, y yo creo que la filosofía de esta ley es precisamente esa. Es decir, nosotros, desde la página web del Parlamento, pondremos y diremos, para los que quieran venir, un día, para hacer una reunión aquí, si vosotros queréis. Pero a partir de ahí, nosotros, creo, en mi opinión, que el Parlamento y el Gobierno ya no tiene que tutelar más esto. Vale, pero como les vamos a dar ciertas funciones... Es decir, se supone que ellos, que están en las redes sociales, cuando les interese otro tema, cuando quieran consultar algo, se volverán a convocar donde quieran convocarse. Como se convocan para el botellón, como se convocó el 11M, el 15M, o como se convocan otra serie de eso. El problema del planteamiento, César, tuyo, es que al final tengo la sensación de que encorsetamos el tema. Al final van a ser... No, que ya he dicho que no. De personas yo estoy de acuerdo. No, vamos a ver, que he dicho que me parece perfecto. Digo, definámonos la ley, pero pongámonos en la cabeza y pongámonos que queremos que funcione. ¿Vale? Que queremos que funcione, que queremos, no solo queremos que funcione, sino queremos que cumpla unas funciones. Y le vamos a pedir que aunque se autoorganicen, les vamos a pedir una serie de cosas, ¿vale? O nos gustaría que hicieran ciertas funciones, como que en ciertos momentos el Consejo de Ciudadanos y Ciudadanas, saber su opinión sobre una ley como esta, ¿vale? Entonces yo lo que estoy diciendo es, busquemos la forma para garantizar que nos sirva, es decir, que después no sea un elemento que no nos pueda servir. Yo estoy de acuerdo en que lo redactemos y que Víctor, que lo tiene yo creo claro en la cabeza. Más o menos, sí. Yo si queréis puedo hacer una propuesta. Una redacción él y lo vemos. Yo lo veo bien en ese sentido, porque está abierto y yo creo que podríamos poner expresamente que la primera convocatoria se realizará por la Asamblea de Extremadura, junto con el Gobierno, con la Administración regional, y si queréis podemos incluso determinar un número de ciudades, o en la provincia, las capitales de provincia, o en unas ciudades que tengan más de no sé cuántos habitantes para que sean representativas. Te quiero decir, para que sea una vez... ¿Qué quiere hacer, crees? A lo mejor... No, lo que determinéis, digo... antes de aprobarse la ley. No, esto ya sería una vez aprobada la ley. Claro, es un consejo abierto. Hacer la convocatoria y ya a partir de ahí pues dar cabida a la participación, informar a los ciudadanos de que se constituye el consejo y que ellos sean luego los que eso, y que va a ser un cauce de que eleven su propuesta. Podemos mantener que anualmente elevarán a la mesa de la asamblea para que esta conozca un informe. Ellos lo firman, es un régimen asambleario y no hay... y de sus cosas, pero... Entonces, si hay el compromiso tanto de todos sus representantes, que son la Asamblea, como el Gobierno, de hacer una convocatoria para que empiece a funcionar, en donde se informe
Cualquier luego ya. ciudadano tiene voz en el Consejo. Claro, es que sería una convocatoria. Todo el mundo tiene que estar Claro, y de por acuerdo ejemplo, en lo que un ciudadano diga, ni 2, ni 20, ni y por- 40, o sea que Claro, todo, eso sería como una convocatoria de una reunión. Por eso decía yo que en ese sentido no es órgano, porque lo que es un foro, entonces un foro de Es un participación. foro. Lo que Entonces, pasa es que como foro extremeño de ciudadanos ya existe, Claro. yo creo que el término consejo extremeño... no, sí, queda el bien, término porque- perfectamente. Y además Ponemos foro de ciudad. Quedamos Consejo extremeño. Consejo extremeño, yo creo que está bien, consejo... A ver si al final nos quitáis el artículo tanto limpiar. Vale. Quedamos en eso, ¿vale? Redacta Víctor Tal. Sí, hacemos con la idea que has hecho. Yo luego me das tu correo y yo lo envío a la redacción. Ha sido complicado, ¿eh? A ver. El 40. El 40. Yo tengo ahí una modificación. Visto lo visto el otro día y que estamos de acuerdo en que no sea un debate electoral, ¿vale? Porque además tiene que ir en ley electoral y tal. Yo hago la propuesta siguiente. Pongo que se realizará con carácter obligatorio a través de los medios públicos de radiotelevisión un debate entre los máximos representantes de los partidos representados en la Asamblea de Extremadura, y donde también los ciudadanos, tanto de forma presencial como virtual, puedan preguntar para su contestación, ¿vale? Y también se promoverán debates de este tipo en poblaciones mayores de 20.000. La propuesta que hacemos es la siguiente: en vez de que sea algo electoral y en época electoral y que sea un debate electoral entre candidatos, es meterlo en la vida lógica del Parlamento, poner un elemento más, que es que anualmente, obligatoriamente, haya un debate entre, igual que lo hay, es decir, hay un debate del Estado de la región, ¿no? Pero nosotros proponemos que haya un debate en el que no solo se debata entre los cabezas, sino que participen los ciudadanos. ¿Cómo? Haciendo sus preguntas, pudiendo hacer sus reflexiones, como es lo de tengo una pregunta para usted, ¿no? El debate que se ha hecho. Entonces, introducir un elemento nuevo, ¿vale? Hemos quitado la idea del debate electoral y ponemos esa idea de debate que nos parece que enriquecería, que daría la participación a los ciudadanos, que buscaría que los ciudadanos pudieran participar y tal. ¿Vale? ¿Eso qué metodología tendría? O sea, si se presentan 2.000 preguntas, ¿qué filtro utilizas tú para decir? No, eso al final se haría como cuando se hace lo de tengo una pregunta para usted, hay un moderador. Hay un moderador que hace preguntas y que ya se hace de forma muy natural, es decir, aquí se haría en la televisión extremeña, que para eso la tenemos, en la que el moderador, que sería un periodista o lo que fuera, iría lanzando las preguntas de ciudadanos que estuvieran allí, como tengo una pregunta para usted, y preguntas que va recogiendo, que va lanzando la gente. No hay filtro, es decir, en estas cosas se hace de una forma natural, no es decir, que no es algo nuevo. No, que... me refiero a que si tú dices, por ejemplo, que lleguen a la web las preguntas que le quedan hacia los candidatos o a las personas que vayan a responder, y llegan 2.000 preguntas... El moderador, el moderador es el que lo decide. Ahí no vamos a es decir, ahí no podemos decidir qué preguntas se hace y qué no, se dejaría en manos del moderador. La labor del moderador tiene esa tarea, ¿vale? Es decir, la tarea la tiene el moderador. Que después se podrían quejar los ciudadanos, oye, es que no se hacen tales preguntas. Es que no se puede hacer... Yo le veo algunos problemillas. Y aunque te parezca mentira, uno de lo que les veo es un problema económico. Nos han bajado el presupuesto terriblemente. ¿Sí? Y tú estás planteando hacer un debate en el hemiciclo, me imagino, ¿no? No, yo no digo... No, a ver, ¿dónde? Un debate con ciudadanos, ¿dónde? A ver, explícanoslo. Vamos a ver. El hemiciclo sería un sitio perfecto. El problema que yo le veo fundamental, que habría que ver cómo lo encajamos, que al estar haciendo una ley de gobierno abierto, esto va bien de reglamento de la Asamblea de Extremadura. Claro, es que por eso. Era un poco la dificultad que no es cómo encajarlo. Vamos a ver, caben dos posibilidades. Lo que pasa es una, que habría que poner a ver cómo lo hacemos, meter efectivamente el que se organizarán debates con ciudadanos, con presencia de los grupos parlamentarios, donde debates con los responsables de los grupos parlamentarios. Con los ciudadanos, esa podría ser una segunda fórmula, una primera, y lo segundo, que sería fundamental, sería la participación de los mismos grupos parlamentarios en ese consejo de extremeños, que estén allí presentes, que al fin y al cabo va a ser el debate vivo que vas a tener con la gente, escuchándole en este caso.
Podemos hacer una cosa. A ver. Me acabas de dar la idea, ¿vale? Como hemos creado el Consejo de Ciudadanos y Ciudadanas, que es magnífico, ¿no? Y después decimos, vale, pero queremos también que en momentos concretos debatan con sus representantes políticos. Lo que podemos poner en el artículo 40 es, anualmente, los representantes de los distintos grupos políticos representados en la Asamblea de Extremadura debatirán dentro del Consejo de Ciudadanos. A mí me preocupa el carácter obligatorio. El carácter obligatorio en la ley de que obligues a los representantes políticos a debatir entre ellos, y me sigue preocupando también el tema del acceso a los medios públicos, si eso no opera las leyes de representación en las que se establecen las cuotas según el número de votos obtenidos en las últimas elecciones y cosas así, que no sé si... época electoral, no estamos hablando sí, de pero electoral. al fin y al cabo es que estamos metiendo cuestiones electorales porque si el Consejo Extremeño que hemos creado es un foro abierto de participación y de diálogo con la administración no es política. Es una de las partes de la... Yo no estoy hablando de administración, estoy hablando de la Asamblea de Extremadura y sus representantes legítimos elegidos por los ciudadanos. Sí, pero al final ceñimos todo... Exactamente. No solo es política. Una pata imprescindible es la participación, y estamos desarrollando la pata de participación. Entonces, ¿para qué? Yo es que esto no lo acabo de ver, porque esto de obligar... Vaya, hoy venís con todo para atrás. Hoy hemos dado 20 pasos para atrás. No, pero bueno, si quieres... Es lo mismo que teníamos antes. Teníamos la ley a punto y hoy hemos dado 20 pasos para atrás. Os han dicho los jefes, oye... Esto no nos parece. Siempre, desde el principio, desde la primera reunión, este artículo 40 no lo hemos visto. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hemos dado un paso para atrás, ¿no? Y hemos dicho, y como nosotros somos muy flexibles, porque somos muy flexibles y decimos, oye, hay cierta filosofía que queremos encajar porque creemos que debe encajar. Y como estamos dispuestos a dar ciertos pasos y decimos, entendemos que no puede tener mezcla con la ley electoral. Lo compartimos, por lo que quitamos el concepto de debate electoral. ¿Vale? Quitamos el concepto de debate electoral. Y decimos, pero nos parece muy bueno que los representantes políticos estén obligados, aunque sea una vez anualmente, que no creo que sea nada del otro mundo, están obligados anualmente, o no sé si obligados, a debatir sobre el estado de la región entre ellos. ¿Por qué tenemos miedo a que una vez al año estén obligados a debatir con los ciudadanos? Pero si no es miedo. El debate del estado de la región aquí en el Parlamento no deja de ser un debate entre los grupos políticos representando a todos los ciudadanos de la comunidad. Es decir, sería absurdo volver a repetir ese debate porque ya están elegidos. Espera, César, un segundo. Yo, en cambio, lo que sí estoy de acuerdo contigo es en que en ese foro ciudadano que se va a reunir alguna vez, que vamos a saber, porque lo vamos a saber por internet, porque vamos a estar pendientes de qué es lo que quieren hablar, pues probablemente si lo solicitan o si les apetece, pues podría venir el director general de yo que sé, que es el que sabe de empleo, pues que el director general se acerque ese día al foro y discuta con ellos y le den ideas, porque quiero sacar esto, porque quiero. Es que, de verdad, estamos haciendo una ley abierta y cada vez que, ¡pum!, encorsetamos otra vez. Es decir, el debate del estado de la región ya lo hacemos aquí una vez al año, con la representación popular, con lo cual volver otra vez a ese esquema. ¿Quiénes vienen al debate? Volvemos otra vez a lo mismo, porque caben 50. ¿Qué ciudadanos vienen a debatir con el presidente? Otra vez a constreñirnos. No, constreñirnos no. Lo que estamos diciendo es que para nosotros, para nosotros a los políticos, no a los ciudadanos, a los políticos y a los representantes políticos hay que obligarles a ciertas cosas. Porque como no lo hacen de forma natural, pues nosotros queremos que ciertas cosas tengan la obligación de hacerlas. Y para nosotros, uno de los elementos que tienen que tener la obligación de hacer es debatir con los ciudadanos. Debatir con los ciudadanos. Entonces, para eso va a estar el foro, para que vayan... No. El foro está para que los ciudadanos debatan entre ellos, saquen sus conclusiones y tal. Hemos dicho, queremos... No, y también sea un medio de comunicación con el gobierno. Vale, pero entonces, ¿para qué sirve? Para que se cabren los ciudadanos. Pero que lo que estoy diciendo es que obliguemos a que los representantes, no les pasa nada, es decir, que no les pasa nada a los representantes políticos el que una vez al año debatan con los ciudadanos. No le pasa absolutamente nada. A lo mejor van 2 veces al foro, si se reúne 2 veces o 3. El problema es cómo lo encajamos en esta ley, porque es que es difícil. Yo lo veo
no encuentro una salida para que... Pues yo la tengo muy clara, la salida. Que haya un debate. Vamos a ver, ahí hay varios problemas. Uno, que puede ser duro, pero tú tienes que asumirlo. Que un diputado tiene derecho a no querer debatir con nadie, como cualquier ciudadano. Es decir, el derecho de dar tu opinión conlleva el derecho a no tener que darla. Entonces, un diputado, un presidente, un ministro, yo es que no quiero debatir con los ciudadanos. Pues no lo pagará en las urnas, esperemos. Lo pagará en las urnas, esperemos. Pero ese derecho tú no le puedes obligar a pronunciarse sobre. ¿Cómo que no? Por ley no lo puedes poner. ¿Cómo que no? No estamos obligando a la ley a cierta transparencia, a ciertas cosas, y no podemos obligarles también a que debatan. A ver, el letrado también nos puede sacar. No a dar su opinión. José. Porque aquí lo que estamos hablando es de cómo dar tu opinión. Hoy hemos vivido 20 años para atrás. 20 años para atrás no. O 40. A ver, vamos a escuchar al letrado. Me parece que está todo inventado. Es decir, los órganos de participación son los partidos. Está más claro que nada. Cualquier procedimiento de crear un consejo como se pretende va a ser capitalizado por los partidos políticos de nuevo. Es absolutamente inevitable. Si se quiere acudir a las nuevas tecnologías y a la inmediatez, a la rapidez, a la difusión que puede tener, está en el camino correcto, pero no a través de un órgano que va a volver a implosionar, a meter para adentro todo lo que se está abriendo. Se está abriendo la participación y lo vamos a restringir a un órgano absolutamente acéfalo por un lado e imposible de determinar por otro. Es prácticamente imposible que se ponga nadie de acuerdo con eso, ni a través de reglamentos ni a través de nada. Es crear un nuevo Consejo Económico y Social, un nuevo Consejo de Naturaleza, un representante de los clubes de fútbol, si queréis. Me parece totalmente imposible, a efectos prácticos. No hay jurídicos que tienen todavía mucha más complejidad. Y lo atribuye funciones públicas a la gente, tiene que dar las atribuciones públicas, tiene que darles privilegios, tiene que darles medios, tiene que darles todo eso. Es decir, a mi juicio hay que constatar de nuevo todo lo que se está haciendo. No hay ninguna ley que contenga esa historia. ¿Por qué? Porque se huye de esa posibilidad. Obligar a los representantes políticos a que participen con los ciudadanos ya lo hacen. Ya se presentan durante las elecciones y hablan con ellos, debaten o tienen discursos o tienen una opinión. Lo demás, a mi juicio, es hacer inviable esta propuesta. Ya, pero hay que cerrar en virtud de una obligatoriedad para que los ciudadanos realmente perciben perfectamente cuál es la actitud de los partidos políticos, de los debates, de la representación en la Asamblea de Extremadura. Eso se puede hacer. Se puede participar a través de la Asamblea de Extremadura, pueden participar los representantes del pueblo, pues es que ya están aquí. Pero nosotros, vamos a ver. Además que estamos secuestrando la voluntad de los demás. No. Nosotros. Si quieren buscar otra forma de participación abierta que yo creo que el foro que habíamos dicho, yo creo que. Espera, es un tema de filosofía política. Y no tenemos por qué estar de acuerdo. Es decir, a ver cómo lo organiza. A ver qué os parece. Claro que sí. Eso. No en el foro, en el Consejo de Ciudadanos. En el foro. En el Consejo de Extremadura. A ver qué parece. Los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Extremadura podrán, entre ellos o de manera individual, organizar debates con los ciudadanos abiertos a sus preguntas, debates que sean públicos y que sean públicos a lo largo del periodo legislativo. Eso no lo pueden hacer ahora. Pero, vale. Bien, espérate. Son artículos que yo los veo. Podemos incluir, de esta forma. Sería organizado, imagino, por el Parlamento. Eso ya pero hay una palabra que no me gusta. Sí. El de podrán. Podrán. Pero es que tiene que ser podrán. El problema es el problema es que tú no puedes hacerlo obligatorio, porque le estás quitando de un derecho. Ahora, yo lo que estoy planteando, mira, si dos partidos políticos. Término intermedio. Término intermedio entre el podrán y el obligatorio. A ver. El potenciar. Se potenciarán, ¿vale? ¿Qué? Se potenciará. Potenciar. Pero no pongáis ahí que tienen que ser los debates en la Asamblea, porque esta ley no puede obligar a la Asamblea a hacer debates aquí. La ley se rige, la Asamblea se rige por su propio reglamento. Vamos a ver, hemos quitado lo de obligatorio. Más pasos no voy a dar para atrás, es decir, nosotros más pasos para atrás ya no vamos a dar, ¿vale? Quitamos que no sea electoral, ¿vale? Quitamos que no sea obligatorio. Que eso es imposible. ¿Vale? Bueno. Quitamos que sea obligatorio, espera un segundito, quitamos que sea obligatorio, quitamos que tal. Vosotros puede parecer lo que quiera de que el cielo es azul y que no va en esta ley. Pero lo curioso de esta ley es que la hacemos nosotros, ¿vale? La hacemos nosotros y decidimos que creemos que tiene que ir con la ley de gobierno abierto.
Y estamos diciendo, y yo estoy de acuerdo en el que pongamos, se potenciarán los debates. Se potenciarán los debates entre los grupos parlamentarios con la participación de los ciudadanos. Incluso el derecho de un grupo parlamentario a poder organizar su debate y tener un apoyo, en este caso. Hay que meter la parte ciudadana. Sí, claro, aquí lo he dicho. Abierto a la participación. A ver, a las preguntas de los ciudadanos. Se potenciará. El ciudadano. Vale, pero sin indicar tampoco el lugar. O sea, no a través de los medios potenciarán. Se potenciará la realización de debates entre los grupos políticos. Vale, pues ya está, perfecto. De tal forma. Y aparece. En mi opinión personal, es una obviedad. Y como es una obviedad. Pero es que hay muchas obviedades en la ley. Hay ya los foros. Una parte de la ley. ¿Cómo no va a querer ya esos foros? Una parte de la ley es una declaración de intenciones. Que a nosotros nos parece bien que haya ciertas declaraciones de intenciones. Las obviedades en política no existen, ¿vale? Eso de que una obviedad es que los políticos tienen que debatir con los ciudadanos, pregúntale a los ciudadanos si piensan que se hace o que no se hace, ¿vale? Como no, esto es una burbuja en el que estamos nosotros y los ciudadanos van por otra parte radicalmente distinta. Nosotros queremos que hay cierta filosofía que aparezca plasmado, aunque sea obvio, si es que sería obvio que los políticos escuchen a los ciudadanos. Pero los ciudadanos no tienen esa percepción, ¿vale? Entonces nosotros creemos que es muy bueno el que aparezca en la ley y llegamos al acuerdo de que aparezca como se potenciarán. Quitamos la obligatoriedad, quitamos tal. Ponemos ese artículo como se potenciará. No, eso claro, decimos se potenciará. Si es con la televisión o no, venga. Ponemos eso todo vale dinero. Pero que la tele la ponemos dinero para que esté al servicio de los ciudadanos y no pasa nada que en vez de sacar una entrevista a Monago hay un debate entre representantes políticos. Pero no estamos hablando de eso. No llevemos las cosas al dinero y la justificación no del dinero. Ahí no podemos. Luego, según las circunstancias, se irán modificando. Por eso de una forma u otra. Por eso decimos, vamos a llegar a se potenciarán. Venga, aceptamos pulpo como animal de compañía. Vale, pues aceptamos pulpo. Porque tú has aceptado el otro pulpo, claro, antes. No, yo y el que hace de aquí hemos sido nosotros. Habéis vuelto 2 años para atrás, pero bueno. A ver, seguimos, nos quedamos en el... Ya está, a partir de ahí, artículo 41, 42, 43... Dijimos que el 41 y el 42 venía desarrollado en los anteriores y dijimos 41 y 42 se quitaban, ¿no? Y el 43 se convertía en el 41. Vale. En el texto que enviamos ya está enviado. En el 43 yo tengo una cosa. ¿Qué 43? En el artículo 43, derecho a la participación en las programaciones y en la elaboración de disposiciones generales. Bien, venga. En el punto 2, donde pone en la fase anterior al trámite de audiencia, las personas, tanto individual como colectivamente, podrán remitir sugerencias a aquellos proyectos que les afecten. Las proposiciones, sugerencias o recomendaciones recibidas podrán ser tenidas en cuenta por el órgano encargado de la redacción del texto del proyecto. Yo planteo que se sustituya por el punto 4 del artículo 44 de nuestra ley. Las sugerencias o recomendaciones recibidas serán tenidas en cuenta por el órgano encargado de la redacción del texto del proyecto, que podrá asumirlas o rechazarlas, constatando su actuación en un informe final que se publicará en la web de la Junta de Extremadura. Es decir, que esas sugerencias sí se estudien por la Administración, que las pueda rechazar, obviamente, que las pueda aceptar y que el ciudadano sepa que se ha analizado esa propuesta que han hecho y que por este motivo o por este otro la hemos aceptado o no la hemos aceptado. Eso es obligatorio actualmente, o sea, el órgano administrativo en los trámites de audiencia, a la luz de las propuestas que se han recibido, debe elaborar un informe donde se contengan qué propuestas han recibido, cuáles se han admitido y cuáles no, en el caso de que no, su fundamentación. Ahora, lo de que conste su actuación en un informe final que se publicará en la web de la Junta de Extremadura, no sé hasta qué punto está la obligación esa en el trámite del expediente, puesto que no recuerdo si los informes y tal es un informe interno, bueno, no sé, eso tendría que mirarlo. A nosotros nos parece bien la propuesta de Víctor, ¿no? Se puede quitar lo de la web si queréis, no hay problema en ceder, y en todo caso que se informará al ciudadano efectivamente, porque se haya decidido. Entiendo que se informe al ciudadano, que se le dé traslado al ciudadano de ese informe. Se trasladará al ciudadano el resultado de su
Pero colgarlo en la web porque imaginaros que el informe hace un compendio de todas las alegaciones que se... Entonces, a lo mejor un ciudadano no está interesado en que la información que ha manifestado con la alegación a un proyecto se publique. Entonces, tendrías que desglosar. Entonces, es más conveniente que efectivamente se le trasladado al interesado de por qué no ha sido... Vale, informando a los interesados del trámite de su actuación. ¿Vale? Artículo 48 ya está. Digo 48, no, 43. 44. Artículo 44. Por mi parte ahí no había nada. No, tampoco tenemos problema. Vale. 45. Y el último, el 45, por mi parte tampoco había nada. A ver, sí, yo tengo una pequeña apreciación. En el punto 2, solo es cambiar una palabra, ¿vale? Pone, las personas que hagan más esfuerzo y consigan mejores resultados en la mejora de los servicios públicos mediante premios. Es que lo de premios suena fatal, para mí me suena fatal, y yo pondría como elementos de motivación o algo así, mecanismo de motivación. Es un matiz, es una tontería, es simplemente por... Vale. ¿Puedes repetirlo, César? Que no Vamos a ver, en el 45, en el punto 2 al final, pone, y a las personas que hagan más esfuerzo y consigan mejores resultados en la mejora de los servicios públicos mediante premio. Yo pondría, simplemente cambiar elementos de motivación, mecanismo de motivación, ¿vale? Después lo de premio suena un poco... Parece que están en la lotería. Exactamente, solo por Mati. En el artículo 45, el punto 2 al final. Vale. Y después... En el resto que queda... ¿Sí? Solo estamos de acuerdo. Lo que sí, pero eso lo hacemos el siguiente día si queréis. Como hemos dicho, a nosotros nos gustaría meter varias cosas. La que son las que está todo el mundo, ¿no? Entonces, vale. Y ya está. Que es meter varios elementos que lo vemos en el siguiente día. Lo que hacemos es, a ver, la próxima sesión, yo haría en la parte práctica, ¿vale? No de comparecencia, dar un repaso por si queremos meter cosas. Nos pasáis ya el documento con todo corregido si lo tenéis, ¿vale? Sí. Y lo que hacemos es hacer un repaso y ver si algún pequeño matiz de aportaciones que ha ido metiendo la gente, que nosotros hayamos visto de las comparecencias, queremos encajar algún pequeño matiz, es decir, hacer un repaso de principio a final si queremos poner alguna coletilla, alguna cosa, pero ya de matiz de las cosas que hemos visto. Y después si teníamos que ver si hay alguna comparecencia más, nosotros que teníamos, pero si tenéis alguna no... Perfecto, perdona, en esa parte, para que pueda enviar el texto, necesito la propuesta vuestra de redacción, en cuanto me la paséis. Yo lo del Consejo Consultivo lo pasamos la próxima semana, el lunes ya lo tiene. Ya lo mandamos y está cerrado, ya sobre eso... Consejo Ciudadano. La habéis cambiado el nombre varias veces. Consejo Extremeño de Ciudadanos. Yo te decía, César, al principio, que para cerrar ya lo que es la comisión, puesto que en una próxima reunión podemos cerrar prácticamente el texto legal, pues que ya cerremos también la comparecencia. Yo entiendo que como vosotros ya habéis puesto a 3 comparecientes, pues que el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sí proponga una comparecencia más, si le parece bien, y este Grupo Parlamentario pues ponga otra. Y ya está, yo creo Sí, que ya está muy debatido. Nosotros tenemos un nombre, si no tenéis, tampoco es decir que no... Nosotros por el momento no tenemos nombre. Tú no quieres proponer a nadie, pues ya está, que cierra el tuyo y punto, ¿no? Bueno, nosotros sí teníamos pensado en proponer... Se puede hacer 2 comparecencias, ¿no? Nosotros queríamos... No tenéis uno y uno. Sí. Vamos a ver, si queréis lo metemos, no, yo digo, el mismo día, claro. Es una chica, Victoria Anderica, que es de Infoaces. Infoaces es la que ha nombrado antes Guzmán, que es una asociación europea, es la asociación de referencia de transparencia. Entonces, es decir, si queréis la ponemos y si no, no, es decir, lo que queráis vosotros, tampoco... Y nosotros teníamos pensado a Alberto Leín de los Reyes, que es profesor de Derecho Constitucional en Baleares. Él también ha trabajado en temas de gobierno abierto, sabe también de debates, participaciones. Pues las 2 el mismo día, ¿no? Bueno, yo creo que si se pueden hacer... Por avanzar. Claro que así se avanza, ¿no? Sí. Claro. Pues venga. Vale, y luego el último repaso.
Y luego estaría que yo creo que eso también hay que prepararlo, el registro de la ley, la presentación pública de la misma. Eso lo quedamos para definir el próximo día. Ese sería el último, sí. Eso una vez que cerremos la comparecencia y cerremos. Hombre, una vez que se finalice, yo creo que lo lógico, porque aunque sea los medios lo van a saber, sería que siguiera ya el día siguiente. Sí, eso lo... Y lo que no vamos a hacer al final nada de lo que dijimos en algún sitio y tal, quizás ya queda fuera de lugar, ¿no? Es difícil ya, sí. Lo dejamos ya. Yo creo que el próximo pleno es el 11, ¿no? Que sería el 10, para ¿Es el 11 el próximo pleno? El próximo pleno es el 11, el 10 entonces, sí. ¿no? Lo que sí podíamos articular a posteriori, después, una vez que ya cerremos la ley y tal, como habíamos previsto lo del Consejo Ciudadano, pues en esa primera reunión que se convoque, sí es cierto que podíamos ir y explicarle ya, aprovechar lo de la ley. Y no, ¿Cómo? Y no, porque decías, tú dices, bueno, ya eso que articulamos al principio iba a ser muy complicado, de las ciudades y tal. Entonces, como habíamos previsto que la primera reunión del Consejo de Ciudadanos y Ciudadanas se va a convocar este aquí, pues ya aprovechamos, los 3 grupos parlamentarios, les presentamos la ley, les presentamos en qué consiste, y luego ya que ellos empiecen a andar. Sí, sí. Que vamos a ver, de todas formas, para la siguiente reunión, pues si tenemos en cuenta que vamos a presentar luego la ley, ya se va a hacer la pública al día siguiente. Yo prefería que fuera al día siguiente por el tema de operatividad y que ya se difunda. Entonces, si el día del pleno no se puede hacer, claro, porque quedaría tapada. Pero yo decía para las comparecencias. Para las comparecencias, es que van a venir las dos. La siguiente reunión ya cerramos claro, todo. Yo creo que sí. Entonces, yo no sé si la posibilidad, ya que estamos aquí, estás tú, de ya hacerla el miércoles día 3 de octubre, el calendario no está cerrado, con lo cual nosotros ya podemos ponernos esa fecha y que se tenga en cuenta cuando se vaya a elaborar. Hacerla ya el día 3 de octubre. En vez del 10, el 3. Y el 4 de octubre se presenta la ley a los medios de comunicación. El 3 de octubre. Claro, ¿A qué hora? Yo tengo mesa el 3 de octubre, pero bueno, a las 11 por ahí acaba la mesa. Pero el miércoles son las 2 comparecencias y luego cerramos la ley. Sí. Sí, pero si para eso eso dejamos una es dejamos la vuestra ya, tampoco... si es repasar la ley y ver solamente, dar un repaso, pero plantea César a lo mejor en incluir temas nuevos y tal, eso ya es que... ¿Son cuestiones de redacción o...? No, son ciertos... las comparecencias nos tenían que servir para poner ciertos elementos. Sí. Veremos si son polémicos o no. Si hay alguno... es que claro, te lo digo porque si se planifica la presentación para el 4 y el 3 no vamos a conseguir cerrar porque haya... Yo creo que sí, ¿no? Son 2 comparecencias. Es decir, lo gordo y lo grueso ya lo más complicado lo tenemos ya. Es decir, son matices. ¿Será algún matiz? Vamos a ver, es algún elemento como poner, yo lo he dicho antes, lo de hacer alguna referencia que no tengo claro todavía cómo hacerla. Simplemente para que en un futuro pueda participar la forma a través de los canales que se van a crear, que se siga incentivando la alfabetización, el software libre. Es decir, que son pequeños, es decir, no es nada sustancial, no. ¿vale? No. Entonces, perfecto. ¿A qué hora es la...? Y de todas formas, en el propio trámite legislativo luego puedes hacer enmiendas, o sea que si hay alguna en el que sea imposible ese momento, pues esto lo dejamos y lo discutimos en trámite parlamentario. Lo gordo ya está. Víctor, ¿a qué hora la comisión? A la hora que queráis. Si hay 2 comparecencias a las 10. Sí. Bueno, yo me incorporaré cuando acabe la mesa, a las 11 por ahí, ¿no? ¿A las 10 entonces? Venga. El 3, ¿no? El día 3. El día 3, sí. A ver, ley de los Reyes. Le convocáis vosotros, hay que llamarle o César, ¿cómo se ha convocado a todos los...? Le dais los datos, le dais el eso y que lo convoquen ellos. No, le habéis llamado, hasta ahora lo No, pero no, pero le ha llamado a la asamblea. Yo le daba los datos al letrado, pero lo que hace... Claro. ¿Y el otro quién es? No, la otra es Victoria Angélica, pero tengo que... Sí, tengo los datos, pero tengo que consultar con ella la disponibilidad de ese día. ¿Cuándo es informar de la ley? Yo te paso los datos. El 4 en la feria de Zafra. Ese no. El 4 no hay pleno. El 4 no hay pleno. El 4 no hay pleno. Claro, por eso he dicho yo lo del día... Es jueves. Sí, yo estoy diciendo eso. ¿Y a cuál sería la presentación? Hombre, hay que dar tiempo para que los servicios de aquí fotocopien la ley para dárselo a los medios, por lo menos,
Entonces puede ser a las 11. En fin. Hagamos una reflexión cada grupo. Unas 11, una reflexión de cada grupo, efectivamente, a las 11. Una rueda de prensa. Antes no puede ser a las 10:30 por ahí. Sí, la rueda de prensa. Sí, yo Sí, por mí no hay sí, problema. claro. Sí. Lo intentamos en 4 a las 10:30, ¿no? Sí, daremos una rueda de prensa a los grupos parlamentarios, ¿no? Sí, una valoración de... y el gobierno de la que esté ley, presente, claro. Y aquí en la sala de prensa lo convoca el Parlamento de Extremadura. Pues, Claro, por eso lo tengo que saber para que convoque a los medios, ¿no? Claro. Pero pasarnos una nota al gobierno, ¿no? Porque quien va a dar la rueda de prensa, ¿quién es? ¿Los 3 grupos o esta comisión? Los tres Los tres- la- grupos. la- Entonces la la comisión, yo la creo comisión, que entonces claro. sería... A ver, el gobierno, como comentabais, tengo que cerrar Lo ideal es que participa uno de cada grupo y uno del gobierno. Claro. Que eso era... pues entonces cierro la fecha con el consejero. Con el consejero, porque claro. tiene que venir el consejero, yo no puedo... Vale, Yo a la ver, fecha con el y consejero. habla con él y que intente que sea pues al día siguiente. Lo digo Si porque... Efectivamente. viene el consejero ya, entonces la convoca el consejero. Vale. Convoca la rueda de no, prensa. No, lo debe convocar la Cámara. La Cámara. La Yo rueda creo de que es lo prensa. más- Vale, bueno, pues Sí, tú sí. cuando lo cierres me lo Incluso, dices, que es una ¿vale? cosa que tú puedes valorar en ese momento, el poder registrar la Claro, después de iniciativa eso, claro. en el registro. Como elemento simbólico de que lo... ¿Preparadas Sí, sí. para hacer el registro? Claro. Venga, Porque pues si tenemos la entonces- reunión el pues día antes, entonces esa vamos tarde, los se grupos prepara. políticos al registro. Que es la documentación que se necesita porque irá como propuesta de ley, ¿no? Claro, Que es una propuesta de los grupos, lo único que Entonces, necesita lo único que la necesita firma es el de los texto de 3 la ley. portavoces Y ya está. y ya está. Con que firmemos los 3 portavoces sobra. Nosotros Sí. por la tarde, de que acabemos la comisión, hago los ajustes que se hayan acordado Claro, y ya está. y ya al día siguiente se imprime y se trae para que la poder La traes en CD, ¿no? como queráis. Yo creo que sí, Digo, la por si la traen queríais ustedes. firmar los grupos Sí. o queríais hacer el acto simbólico de entrega de Te lo van a pedir los registro, medios. lo O sea, que que va a Claro, ser- hacemos el acto de... Claro, hacemos las Claro, se hace declaraciones una o antes o después. entrega en- A ver si es lo más en el fácil, no nos registro. ponemos de acuerdo, ¿eh? ¿Cómo se No. presenta la gente? No, no ha sido más Vamos fácil. a ver. Que da un poco la imagen que también Claro, yo creo se hace que el es acto de interesante entrega en el de registro. los 3 grupos que se ponen de acuerdo, lo registran de una ley pues que va a ser de consenso. Ya. Que eso lo ha dicho, es importante, no, porque la de Navarra no fue por consenso y la del gobierno de España imagino que tal y como está que tampoco. Entonces que sea por consenso estaría, esa imagen yo creo que hay que, entre comillas, explotarla. En todo caso, yo preferiría que acompañara una exposición de motivos que Sí. no aparece en una propuesta y es esencial. Alguna Sí, en la cosa, nuestra sí. la nuestra también tenía una posición de motivo. Hasta aquí. Firmada Si por queréis. la iniciativa en virtud del que fulano tal presentación de iniciativa. Si queréis, os hago una cosa. Yo os paso la exposición de motivo, te lo paso para que se lo pases a todos. Es para simplemente adornarlo. Es además una exposición de motivo que hizo Antonio Gutiérrez Ruiz. Y cuando nosotros la presentamos, que es algo de decir, es para adornar la ley. ¿No lo veis? Si queréis, hacemos como se ha hecho con el texto, una propuesta que refunda la exposición de motivos de la vuestra, la de Izquierda Unida y la que tenía preparada Claro, la exposición de el motivos gobierno. tiene 2 partes. No, pero yo voy a cambiar la que teníamos, porque la nuestra era muy amplia y me Pues parece. entonces demasiado- mandarme una exposición de motivos por Y- cada uno claro, y y ese día hacemos se envía. un refrito y os lo mando previamente Teóricamente- a la reunión del 3 Mm. para que le echéis un vistazo, Un vistazo. y ya también Vale. el 3 cerramos la exposición de motivos. Porque ahí realmente la exposición tiene 2 partes. Una es la que ideológica. adorna efectivamente con la teoría y luego donde vas explicando que tiene tantos títulos y que Claro. tratan de tal tema. Sí, lo que haremos referencia, por supuesto, es al proceso de tramitación, que eso sí que sería interesante recogerlo en la exposición, de que ha sido consenso, que se han celebrado un poco lo... Ya no deberíamos. Seguimos con la idea.